Perfecto. A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Servio, por tu voluntad de participar en estas charlas que los hacemos quincenalmente a partir del año 2024 y al mismo tiempo compartir tu amplia experiencia en temas tan importantes como el de esta noche. El tema de esta noche No suena nada, es la dirección de proyectos de construcción, una competencia urgente para los ingenieros civiles. El ingeniero civil y candidato a doctor Servio Burneo Valareso es quien nos va a dar esta charla. Servio Burneo Valareso tiene 30 años de experiencia en gestión de planes, programas y proyectos para clientes públicos y privados, además de haber dirigido obras de hidráulica, vialidad, construcción de edificios, entre otras. Es ingeniero civil por la Universidad Central del Ecuador, fue becario del INCAE, tiene una maestría en un MBA y un especialista en gestión de proyectos en la Politécnica Nacional. Es candidato a doctor en dirección de proyectos en el ISP-JAE de Cuba. Ex docente de la UTPL y la Escuela Politécnica Nacional. Ha realizado varias ponencias nacionales e internacionales y artículos publicados en revistas indexadas. Es representante en Ecuador de la Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos. Como ustedes conocen, nosotros hacemos la charla sin interrupciones durante el tiempo que Servio lo requiera. Una vez terminada la exposición de Servio, nosotros iniciamos dentro de un marco de respeto y aprecio las preguntas correspondientes, mismas que pueden ser realizadas de forma directa, alzando la mano en la pantalla o haciendo también la manito en cada una de las aplicaciones que tenemos dentro del programa, o a su vez a través de una pregunta en el chat correspondiente que tenemos en esta charla. Servio, muchísimas gracias nuevamente. Puedes compartir y podemos iniciar. Gracias, Patricio. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya. Te escuchamos. Ok, vamos a compartir la pantalla. Ok, bien, primero no quiero iniciar sin hacer un, un agradecimiento al, nuestro coordinador, el ingeniero Patricio Cova, y a todos ustedes por participar de esta charla. Efectivamente, estoy previo a una predefensa de un doctorado y yo les agradecería mucho, mucho cualquier sugerencia o de pronto algo que ustedes no lo consideren eh, o que no esté a tono, digámoslo así, para yo poder mejorar incluso. Bien, la charla del día de hoy será denominado la dirección de proyectos de construcción, una competencia urgente. ¿Y, y por qué una competencia urgente? Porque es una competencia que los ingenieros, en nuestro caso los ingenieros civiles, la deberíamos abordar. Eso lo hará también las otras áreas, las otras ingenierías, ¿no? Pero en lo que es los proyectos de construcción, es una competencia nuestra. Bien, entonces vamos a arrancar. Vamos a hacerla en dos partes y espero que me tengan la paciencia para poder mostrar todo lo que les he traído el día de hoy. Los proyectos, mm, bueno, la década del 2007 al 2016, no habíamos visto en el Ecuador una cantidad tan grande de proyectos. El Ecuador estaba invirtiendo el 30% anual del PIB, y es así como puentes hidroeléctricas, hospitales. Cada día se inauguraba un proyecto distinto. Debíamos haber sido la envidia de los países vecinos, que en el mejor de los casos invertían el 10 hasta el 20% del PIB.
Entonces, emprendimos lo que era un proyecto, cómo los proyectos se realizaban, cómo los proyectos se ejecutaban, con la velocidad y con todas las vicisitudes, ¿no? Haciendo un juicio imparcial y sencillamente técnico de lo que fue esa década. Pues así como hubieron proyectos eh, voluminosos, grandes, proyectos extensos, hubieron de todo. Ahí hay una larga gama de situaciones que podríamos analizar. Pero vamos a analizar concretamente proyectos que nos dejaron mucho que pensar y los convertimos en un motivo de análisis. Entre los proyectos que se realizaban eran viviendas de interés social. Más o menos eran 50.000 viviendas de interés social que se ejecutaban cada año. Hubo una encuesta de la revista Gestión que cuestionó estos proyectos. Porque como vemos en la fotografía, parecía que la ubicación del proyecto no era la adecuada, ¿no? Entonces, esta revista emitió ciertos criterios como los siguientes. Dice que el 50% de los usuarios se prepararon para construir su vivienda. Eso no lo ocurrió. Un 80% dijeron que pudieron haber sido mejor construidas. Un 5% de las viviendas nunca fueron ocupadas. Eran consideradas ajenas a nuestra cultura. Al parecer, los planificadores no lograban distinguir lo que es una vivienda de interés social o una vivienda rural. Claro, entonces quedan muchas preguntas, ¿no? ¿Existió un manejo adecuado de programas de vivienda? ¿Se cayó estas incongruencias en algún directivo? Bueno, son preguntas que quedaron en el aire, ¿no? Aparte decía que se hablaba de incumplimiento de contratos, poca participación de empresas locales, sobrecostos en otros casos. Bueno, eso motivó esta investigación. ¿Y qué es lo que se percibía, no? En el fracaso lo digo de todos los proyectos, pero en los fracasos que se estaban cometiendo en ese momento. Y es que había un vacío de conocimientos en la ciencia de los proyectos. Y así se empezó esta tarea, ¿no? De investigar qué estaba ocurriendo con los proyectos. Pero ¿por qué fallan los proyectos si los proyectos, si las empresas cuentan con profesionales competentes? ¿Qué es lo que pasa con los proyectos si se cuenta con el CRUM, con el Project, incluso ahora con el alta tecnología como el BIM? Y no se están cumpliendo objetivos de alcance, plazo, calidad. Entonces vamos a analizar para empezar qué es un proyecto. El término proyecto registrado en la historia de la humanidad data de hace 2650 años. Las pirámides escalonadas de Saqqara, en Egipto, fue construida por el arquitecto Imhotep, perdón. Imhotep se considera el primer director de proyectos. Entonces, esta ciencia arranca de mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. Sin las tecnologías, sin las computadoras, sin la organización, o perdón, todo se hacía bajo con organización, porque la tecnología era incipiente, bueno, es de lo que nosotros estamos presumiendo, ¿no? De acuerdo a la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, ¿qué es un proyecto? Es un designio, un pensamiento de ejecutar algo. Pero aquí viene nuestra enseñanza de nuestra universidad y nuestros profesores. Proyecto son escritos, cálculos, dibujos que se hacen para dar una idea de cómo ha de ser y cuándo ha de costar una obra. Eso es lo que nosotros y todos conocemos como proyecto. Bien, a este criterio de proyecto se le han ido sumando nuevos criterios, como el que estamos viendo al inicio, ¿no? Proyecto es la ciencia de la creación de lo artificial. Es decir, todo aquello que el hombre transforma en su propio interés o en la colectividad, aplicando las técnicas y las metodologías adecuadas. Para David Cleland y William King, proyecto es la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito. Y aquí hay un personaje que tenemos que siempre recordarnos, Rafael de Heredia. El mundo de los proyectos pertenecía al mundo anglosajón, el management.
había que introducir el management en el mundo hispánico. Entonces, con su obra de Dirección Integrada de Proyectos, Rafael de Heredia introdujo el término de proyectos, dándole la definición de William King, ¿no? Que es una combinación de recursos humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito determinado. Posteriormente, nuevos autores introdujeron, adicionaron el término proyecto otras consideraciones como proyecto satisface las necesidades humanas, proyecto la respuesta a un conjunto de problemas multidisciplinarios, proyecto está condicionado a diversos factores humanos, técnicos y económicos, en fin. Proyecto ya no solamente es el conjunto de documentos, proyectos es también la organización necesaria para llevarlo a cabo. Definido el término proyecto, vamos a concluirlo de que sencillamente es una idea llevada a una realidad concreta. Y en su paso se logra la satisfacción de todas las partes interesadas. Patricia, perdóname un segundito. Yo tengo en la parte superior la barra, no sé cómo, una barra de herramientas, no sé cómo, que me impide mostrar toda. ¿Hay alguna manera de quitarla? Nosotros vemos toda la pantalla. En el caso Ajá. tuyo, tienes que arrastrarle de la parte de arriba abajo o más arriba la barra de herramientas. Pero nosotros estamos viendo la pantalla completa tuya. Perfecto. Bien, entonces, logrando la satisfacción de las partes interesadas. Ahora, espérame un segundo. Y puedo yo poner esa barra de herramientas a un costado. ¿Dónde? Normalmente abajo o arriba. Ajá. No sé si alguien de los otros colegas puede acompañarlo. No. Bueno, dejémoslo ahí para decir que están ubicadas. Bien, ¿cuáles son las partes interesadas que tanto estamos hablando, no? Son aquellas personas, organizaciones que se vinculan a un proyecto, ya sea en forma directa por tener algún interés o alguna relación. Pero esto traducido es sencillamente el interés de estas personas, sea para beneficio o de cualquier forma. Esas son las partes interesadas. Por eso es que demostrar el interés en las partes interesadas es fundamental para el éxito de un proyecto. Aquí tenemos que volver nuestra historia. Aquí vamos a desnudar lo que es los proyectos. Y para ello tenemos que recurrir a nuestra época de estudiantes. Nosotros nos preparamos como estudiantes para resolver problemas tecnológicos. Porque esos son los problemas que nosotros aprendimos a resolver el día a día. ¿En qué consiste? Acordémonos de nuestra tesis, ¿no? Se enfocan problemas tecnológicos a los cuales queremos resolver. Un ejercicio de ellos son las tesis, en la cual tenemos hipótesis, modelos matemáticos, estadísticas, experimentos. En fin, así es como los ingenieros civiles aprendimos a resolver los problemas. Estamos resolviendo problemas bajo el paradigma cuantitativo. Cuando la realidad es otra. La realidad son problemas sociotécnicos los que nosotros llevamos acá. Pero ya no está la universidad para que nos apoye. ¿Y cuáles son las peculiaridades de estos problemas tecnológicos? Que las obras que nosotros nos encontramos participan varias especialidades, siendo a veces contradictorios. El criterio del eléctrico no es el del estructural, no es el del arquitecto. Entonces, eso nos conlleva a situaciones complejas. Por otro lado, ¿cómo nosotros podemos estudiar los proyectos si cada proyecto es singular? A veces los proyectos, por el sencillo hecho de haberse realizado el siguiente año, ya tiene personal nuevo, residente nuevo, situaciones económicas nuevas. Y eso en el entorno lo cambia, ¿no? De un año a otro.
A veces el mismo proyecto, llámese hospital, colegio, lo queremos implantar en la costa, en la sierra, tratando de simular las condiciones cuando se tratan de proyectos totalmente diferentes. Pese a que el diseño es el mismo. Bien, entonces a lo que estamos llegando es que sencillamente se requiere la metodología cualitativa para analizar estos proyectos. Esto trabajan las ciencias sociales, en base a entrevistas, en base a profundidades. No se diga aún cuando tenemos el enfoque sistémico. El enfoque sistémico consiste en interrelacionar dos elementos. Cállese. Bien, entonces el enfoque sistémico es el conjunto de dos elementos interrelacionados, siempre sí. Aquí vamos a mostrar lo que es el enfoque sistémico. Un proyecto, una cosa sencilla, puntual, un proyecto, es la confluencia de muchas partes interesadas. El constructor, el proyectista, el inversionista, confluyen en un punto que se llama proyecto. Y todo dentro de un entorno del proyecto. Entonces, resulta que el sistema proyecto y su entorno y sus actores y las partes interesadas es un conjunto, es un elemento que nosotros lo podemos representar, lógicamente. Se requiere formar profesionales bueno, eso es a donde queremos llegar, ¿no? Se requiere formar profesionales bajo la metodología cualitativa con una formación humana. Y eso es lo que nosotros tendremos a que estas lecciones aprendidas lleguen, ¿no? Oye, Patricio, ¿puedo yo borrar, quitar esa franja de la parte baja? No podría indicarte. Sí. Ajá. Bien, vamos a... Bueno, ustedes no la ven, yo sí la veo, ¿no? Pero no hay problema. Bien, en conclusión, necesitamos la ciencia de los proyectos. Aquí, en este gráfico, un proyecto, su principal entorno son las condiciones, plazo, costo y calidad. Este proyecto está sometido a su primer entorno, fijar la fecha de entrega, el presupuesto en el que se tiene y la calidad que se lo va a llevar. Y el alcance, que es el contenido del proyecto, viene a ser el entorno de este triángulo de condiciones, de calidad, plazo y costo. Otro entorno es el entorno de las partes interesadas. Entonces, un proyecto dentro de otro entorno y esas condiciones dentro de otro entorno lo convierten a un proyecto realmente en un elemento analítico, ¿no? De difícil análisis, porque las partes interesadas siempre hay que tomarlas en cuenta. Y lo digo de tal forma de que es importante para el éxito del proyecto considerar, a veces creemos que el proyecto es en sí solamente lo que se nos ha dado, sin considerar las partes interesadas. Aquí todavía vemos un proyecto todavía más complejo. Al proyecto lo maneja una empresa, que es la que lleva la dirección del proyecto. Esta empresa está envuelta dentro del grupo empresarial, por ejemplo, podría ser la Cámara de la Construcción. Y a su vez hay otros entornos, las organizaciones políticas, la Secretaría de Obras Públicas, los colegios de profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, es importante considerar las partes interesadas. Un proyecto parece sencillo de resolver, un problema llevado a una solución. Este problema que nos da que pensar cómo lo vamos a ejecutar, tiene sus fases, su fase inicial, su fase ejecutiva, su fase de entrega. Luego vamos a parámetros, vamos a variables que lo condicionan, variables del entorno, variables políticas, variables económicas. Finalmente llegamos a una técnica de manejo del proyecto aplicando ciertos métodos para finalmente llegar a un metaproyecto. Entonces podemos observar las curvas cómo se interrelacionan, ¿no? Las fases condicionan los instrumentos, los factores condicionan el proyecto, las técnicas condicionan a los problemas que vamos a resolver. Por eso es que el proyecto es tan importante entenderlo en su esquema, en su interior, conocerlo.
¿Cómo influencian las variables del entorno en un proyecto? Entonces, comparan que hay un proyecto que con tal presidente de la República camina y el otro proyecto muere. Otros proyectos salen a flote. Ese es el entorno político, ¿no? Por suerte el país vive dolarizado, el entorno económico también influye, ¿no? Así en la situación del, con otros países vecinos con inflación, por suerte no la tenemos. O una subida escandalosa de precios, pero sí falta de presupuesto. Otra, otra variable es la variable sociocultural. A veces es importante, como esa casita abandonada que nunca nadie lo ocupó, es porque no se consideró el entorno sociocultural. Cada variable condiciona las condiciones del entorno. Y otra cosa, este entorno no lo puede cambiar. Puede que el proyecto de alguna forma intente cambiar ese entorno. Puede que lo pueda cambiar. Pero lo más probable es que ese entorno sí condiciona y el director del proyecto no puede modificar eso. Pero sí, lo que sí puede modificar es la empresa, los departamentos de la empresa. Puede condicionar o modificar la planificación del proyecto, el control del proyecto, los recursos humanos del proyecto. Porque si este proyecto no está acorde al entorno, este proyecto puede fracasar. Entonces, este sistema abierto que utilizan los proyectos tiene que estar en sintonía. Y esa sintonía se logra cuando hay un equilibrio entre el entorno y el proyecto. Si el entorno es cambiante, es variable, como las aguas del mar, ¿no? El proyecto el velero tiene que modificarse para para poder llegar a su objetivo. Por eso es que es tan complejo de alguna forma saber manipular saber controlar, digamos, bajo las herramientas que uno sí puede mover, porque como decíamos, el entorno es prácticamente inamovible, y es variable, y es voluble. Y qué mejor ejemplo, cuando se interesan ciertos intereses particulares y políticos, a veces los proyectos que no toman en cuenta el otro tipo de variables tienden a fracasar. Entonces, ojo, ¿no? Con todas las variables del entorno. Bien, vamos a topar el tema de lo que es el ciclo de vida del proyecto. El proyecto nace, crece en su máxima extensión y llega a una etapa de desactivación. Como la conocemos nosotros, concepción del proyecto. Aquí vienen ciertas etapas como por ejemplo la prefactibilidad. Cuando se concibe que el proyecto tiene la factibilidad, luego se ejecutan los diseños, se ejecuta el proyecto. Hay una etapa de cierre, pero el proyecto no termina ahí. El proyecto empieza en una fase de operación. Esto ocurre con las carreteras, ¿no? Incluso si estas carreteras crecen o se amplían, pasa a un proyecto a la fase de evolución y crecimiento. Voy a tratar de ser rápido en esta explicación. ¿Cómo es que el proyecto se lo concibe desde la fase de concepción? ¿Y cómo nosotros vamos a trabajar en este proyecto en específico? Y arrancamos primero con un modelo teórico para determinar cuáles son esas variables externas o extrínsecas y cuáles son esas variables internas o intrínsecas que determinan el proyecto. Este estudio sistémico con el que hablamos nosotros, que identifican riesgos y van saliendo como resultados ideas conceptuales. Vamos a tomar la decisión de que el proyecto se ejecute. Vamos a tener una estrategia de riesgos. Vamos a sacar un equipo de proyecto y vamos a entrar a la nueva fase. En esta nueva fase se van a ejecutar los planos, los diseños, estudios de constructabilidad. Eso ya no les comento mucho porque ustedes, pese a que, digamos, no es de todos los días, pero atrás de un proyecto lleva todas estas fases, ¿no? Entramos a la fase de ejecución, cuando el sector convoca al proyecto y en ese momento pasamos a la fase de ejecución, que es la ejecución técnica del proyecto. Y finalmente la fase de desactivación, que es el cierre del proyecto, donde todo regresa a su lugar, se mitiga, se recupera el medio ambiente, se mitigan las afectaciones a clases de planes de conservación, evaluación y cumplimiento de los objetivos, el informe final y la entrega al cliente. Toda esa fase hemos pasado con un proyecto, de inicio a fin. Aunque solo participamos en la ejecución,
La ejecución es tan solo una parte. En volumen quizá del 80%, pero en acción es muy poco lo que... El complemento, la parte sustancial no es la ejecución. Es quien lo ejecute. La parte sesuda del proyecto estuvo en otras manos. Ojo, ¿no? Eso lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Bien, dadas estas definiciones, nosotros vamos a regresar a nuestro proyecto fallido. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas casitas ahí abandonadas que nadie quiere vivir? Que les daba lo mismo chiche que limonada, como quien dice, que las hacían en Guayaquil como que las hacían aquí en la provincia de Zamora Chinchipe. Ya conocemos que la forma de analizar no es en base a estadísticas o hipótesis. Aquí lo que teníamos que aplicar es la metodología cualitativa, en encuestas, entrevistas a profundidad. Y se creó un grupo de expertos, ¿no? Profesionales con experiencia en construcción y en dirección, dos cosas eh, que se complementan. ¿Quién ejecuta la obra y quién puede dirigir la obra? Pues se invitaba a funcionarios públicos, a promotores y se logró armar un equipo de expertos. Se trató de que en este grupo estén todas las partes interesadas. Se incluyeron 7 preguntas. Primera, dice, ¿cuál considerado que fueron las causas por lo que los programas de construcción de vivienda en la provincia de Loja no tuvieron el éxito? Y siendo la primera, confirmando la intención de esta investigación es que no se conocen metodologías de dirección. Y venía atrás, poca definición del alcance, no habían objetivos claros, no hay calidad, no hay riesgos. Increíblemente todos lo sabemos. Lo que hemos tenido nosotros la precaución es de documentarlo. Se implementan planes en los proyectos de construcción, solo el 13% considera que se implementan planes. Claro, eso lógicamente ocasiona imprecisión, sobrecostos, plazos, extensiones de plazo, si no hay un plan. ¿Existen sobrecostos en los proyectos? El 80% considera que sí existen. Y ojo, no me refiero a un costo inventado. Los presupuestos arrancan un presupuesto y terminan con otro presupuesto. Ese es el sobrecosto. Es lo que la gente percibe afuera como sobrecosto. Ustedes saben cuál es la palabra común que utilizan para calificar. Pero el proyecto efectivamente ya no cuesta lo que arrancó. ¿Cuántos proyectos cuentan con integración? Integración, estamos hablando de que hay una secuencia de inicio, diseño, ejecución, cierre. Solo el 20% de los proyectos eh, conciben el proceso de integración. Los proyectos cuentan con proceso de control de alcance, tiempos, costos y riesgos. El 40% no hay este proceso de control. Se aplican metodologías PRIMERI, solo el 20%, algo las entiende. Y la última pregunta es si se implementan estos sistemas del PMI, los proyectos son exitosos, efectivamente sí son exitosos. Como resultado de este diagnóstico breve, que no será muy distinto si lo hacemos en otros proyectos de otras partes del país, los procesos en la provincia de Loja, por ser puntuales, porque aquí arrancó esta investigación, y ser consecuentes con los expertos, coincidieron en que la planeación, el seguimiento y el control de los proyectos son muy pobres, al igual que los procesos de integración y no son correctamente comunicados. Otra conclusión que se llegó con este grupo de expertos es que existe un desconocimiento casi general de la metodología de dirección y que si esta metodología existiera, ¿ya? Los proyectos tendrán a ser mucho más exitosos. Bien, considerados estos resultados del diagnóstico, vamos a definir ciertos elementos que son importantes en los proyectos. Perdón que a veces tenga que ser un poco ilustrativo, pero hay que entender que yo trato de que ustedes me sigan, ¿no? Y tengo que facilitar estos términos para poder comunicarnos. La palabra management, como decíamos, es una palabra anglosajona. Y hay quien la determina, es administración, ¿no? Hay quien es gestión, no, es una dirección. No, management no tiene traducción. Es una palabra poliédrica.
Poliédrica es que tiene varios significados. Entonces, administración. ¿Para quién mandan en esa administración? Es mandar con autoridad. Esto ni se diga. ¿Cuántas veces nos hemos topado con autoridades que dicen que el proyecto no se, los recursos no se pueden desviar? La cantidad asignada es tal y no se la puede aumentar en ATMIS. Eso es administrar un proyecto. Pero cuando nosotros llegamos a eficiencia, hacer las cosas con cuidado y con esfuerzo, y llegar a una finalidad, ya por fin logramos introducir lo que es la gestión, que es la otra traducción del management. Sin embargo, son herramientas necesarias, pero no son suficientes, hasta llegar a la dirección. Cuando alguien toma decisiones y optimiza recursos, por fin está haciendo management, ¿ya? Sin desvaluar lo que es administrar, sin desvaluar lo que es gestión, llegando a lo que es el management, ¿no? Entonces, desde ahí se concibe la dirección de proyectos, ¿ya? Como efectivamente lo es ahora. Es un arte porque es hecha por personas, es humano y tiene sus formas de hacerlo. Es una ciencia porque es un conjunto de conocimientos, porque son técnicas y metodologías. Todas llevan a la optimización de recursos y al logro del objetivo. En la fecha se la considera como una especialidad de la ingeniería civil, destinada a materializar los proyectos. Se ocupa de la coordinación técnica, administrativa y financiera desde el inicio hasta el fin. Ojo, coordinación técnica, administrativa y financiera, técnica. Por eso es tan importante que los ingenieros civiles administren sus proyectos y que se requiere de un responsable único. Además, eh, bueno, y la premisa más importante, esta persona que está dirigiendo un proyecto responde al dueño, a la propiedad. ¿Por qué me demoro en este detalle? Es importante demostrar el engranaje de lo que es un proyecto. Muchos consideramos que el SETCOP es el que emite proyectos y el tesorero, que es el que finalmente logra el proyecto, se convierte en un verdadero tesorero, desvalorizando todo el trabajo previo a un proyecto. Entonces, esta figura que poco la conocemos, que poco está presente, es el director de proyecto. Es quien ejerce el management del proyecto, tiene la responsabilidad, tiene la autoridad, es quien facilita la difícil relación entre las partes, ¿no? Esas siempre complejas relaciones, a veces entre diseñadores, entre constructores. Aparte de eso, evita la inclinación hacia lo puramente técnico. Hace falta a veces que nos digan, espérate, paren ahí un ratito porque no hay recursos, señores. Paren el proyecto. Porque hay alguien que tiene que advertirnos, ¿no? Y con una actuación oportuna, a veces asegura que el proyecto se cumple en los plazos, en los costos y en la calidad. Aborda el proyecto en forma sistémica. En conclusión, es un líder. El director del proyecto es un líder porque tiene la competencia, tiene la influencia, tiene los vínculos y las relaciones. Este director no actúa solo, tiene un equipo que es muy distinto a un grupo. Un equipo con el cual se comprende, ¿ya? A diferencia del grupo, que son individualidades, eso provoca una sinergia. Entonces, atrás de un proyecto hay un equipo ganador. Y como en las grandes ligas, ¿no? Como cuando vamos al fútbol. Si se presenta una propuesta, pues tendrá que venir un equipo a proponer, para que éste a su vez esté disputándose con otro equipo. Y esto lógicamente no puede ser encontrado en una computadora, ¿no? Esto tiene que ser, es una relación humana de personas que tratan de alcanzar un objetivo, como es el de ejecutar un proyecto. Este equipo es muy importante porque son organizaciones flexibles, tienen un objetivo común, son complicados, como quien dice, son competitivos, son conflictivos, pero la suma de estos pareceres es lo que fortalece más el equipo. Aquí vamos a mostrar lo que es el sistema tradicional y aquí vamos a entender lo que significa la palabra integración. La propiedad, llámese alcalde, llámese rector, llámese ministro,
al proyecto lo parte, lo deshuesa de la siguiente forma. Dice, bueno, vamos a separar la viabilidad. Pasa un tiempo, si lo hace él o lo hace otro, viene y le hacen el diseño de ese proyecto. Vendrá otro que le toca ejecutar el proyecto. Y por si acaso, si algo no quedó bien, él mismo, no otro, lo manda a fiscalizar. Y con eso cierra el círculo. El proyecto se entregó a tantas personas y fue fiscalizado. Y así subsana él su quehacer. Se le ha entregado toda la potestad a la propiedad para que lo ejecute de esta forma. Pero ¿qué está sucediendo con la dirección de proyectos? En este esquema nuevo, porque este es relativamente, no lo pudimos ver yo en la universidad en el año 1990, ¿no? Cuando culminaba mis estudios, era una materia de organización de obras, ¿no? Pero lo que quiero llevar es que estos conocimientos se están rápidamente incorporando. ¿Qué propone el sistema DIP? La propiedad que no entiende, ni conoce, ni sabe de lo que son estas relaciones tiene que buscar un delegado, un representante, una persona que él lo puede poner ahí. Lógicamente, será alguien de su confianza. Para que en forma integral, siendo el responsable único, lo diseñe, lo contrate y lo ejecute. Estas son las dos formas de acometer un proyecto, ¿ya? En la cual podemos ver gráficamente la forma como el director de proyecto interviene, ¿no? Por eso es que la integración, no se puede concebir un proyecto sin integración. En el gráfico izquierdo no hay un responsable único, a diferencia de que en el gráfico derecho sí hay un responsable único. Aquí vienen otras formas de cometer proyectos muy utilizadas por organismos internacionales. Esto he querido averiguar para responderle a mi buen amigo Eduardo, que me ofreció venir. Pero quería mostrarle que este es el esquema, cómo se nos están imponiendo estos organismos internacionales, en la cual la obra se le entrega a una empresa X que trae los recursos para que la administre, lo diseñe, lo modifique. Pero en algo más puntual, a veces también ocurre en obras pequeñas cuando el propietario le entrega a un contratista el diseño total de la obra en un sistema llave en mano. Pero está un poco lejos todavía de lo que es el sistema de dirección integrada de proyectos. Y a veces al Ecuador le toca aceptar estas condiciones porque no le queda de otra, ¿no? Los recursos vienen de afuera y estas se imponen finalmente. Cuando se aplica el sistema DIP en obras extremadamente complejas, grandes en presupuesto, en plazo. Cuando hay muchas tecnologías de por medio, incluso toca hacer investigación. Cuando hay sistemas de rasgo superior eh, a la cual la organización pertenece, bueno, esto no es muy común. Cuando la alta dirección tenga la responsabilidad de tener un único punto de información y responsabilidad. Cuando no podemos salirnos del presupuesto. Incluso cuando a veces los plazos son inamovibles o quieren que se acorten, esos son los plazos políticos, ¿no? Quiero que la obra termine en tal fecha. Miren lo complejo y lo difícil que se pone. Cuando hay muchos participantes, tenemos diseñadores, constructores, contratistas, o también tenemos muchas disciplinas, eléctrica, hidráulica, ambiental. Eh, ¿Cuándo también funciona la DIP? Cuando puede haber conflictos entre vectores funcionales relacionados al proyecto. No sé a quién dirigirme, al director de proyecto, no sé a quién dirigirme, lo tendré que dirigir a financiero. Ya. Cuando las condiciones del entorno pueden cambiar, que esto ya sabemos que cada día el entorno es eh, más movible, más cambiante, entonces eh, y necesitamos respuestas inmediatas, ¿no? También tenemos importante esta forma de dirigir proyectos, sobre todo cuando tenemos complicaciones, agentes de la administración que complican, permisos, licencias, aprobaciones, los proyectos se paran. Nueva licencia y no otra vez arranca el proyecto, y otra vez se suspende, y otra vez se arranca porque necesitamos aprobaciones. Es un mar de tormentos. También cuando existen diversidad de partes interesadas, a veces los grupos sociales, organismos, proveedores,
Bien, entonces podemos ver que la aplicación de la Dirección Integrada de Proyectos es prácticamente infinita. Todos los proyectos complejos, incluso los más sencillos, se los puede ejecutar bajo este esquema de Dirección Integrada de Proyectos. Esto ha ido evolucionando. En los años 50, cuando recién arrancó, lo único que se buscaba era el plazo y la calidad y el costo, con herramientas clásicas, ¿no? Que yo me imagino fue como se estudió o lo que nosotros conocíamos de dirección de proyectos. Pero esto está cambiando. Ahora lo que se busca es la satisfacción del cliente y buscar nuevas herramientas. Y tenemos nuevas herramientas y tenemos computadoras laptop, bueno, y tenemos una serie de infinidad de cosas para poder resolver los problemas rápido. ¿Por qué fracasan los proyectos? Los proyectos fracasan por una llamada me turbió. ¿Por qué fracasan los proyectos? Los factores de éxito y fracaso en una acción de proyectos tiene que ver con, por ejemplo, en los proyectos problema, ¿no? Uno pensaría que los objetivos no estuvieron claros a veces, ¿no? A veces las tecnologías no son suficientes, a veces faltan los recursos. Sin embargo, si tomamos los principales razones por las que un proyecto puede fracasar, tenemos la falta de involucración de los usuarios, los requerimientos incompletos y los requerimientos cambiantes. Entonces, de acuerdo al autor, Crispieri, año 2019, si alguien tiene a bien buscar en la bibliografía, va a encontrar las causas por las que los proyectos fracasan. Estos proyectos problemas, pero cuando analizamos los proyectos que finalmente fracasan o son cancelados, porque varió, los requerimientos de los usuarios cambiaron, también la falta de recursos. Y también otras razones como el desconocimiento tecnológico, a veces la falta de management, pero las principales causas son las superiores. ¿Cómo logramos el éxito de los proyectos? Es teniendo un patrocinio de alto nivel, que el Ecuador está muy lejos, ¿ya? Aquí habrá que mover muchas normativas, muchas leyes, tener un alcance del proyecto, un control del alcance, inversión en talento humano y la presencia de una oficina de gestión de proyectos. Como ven, la tarea es ardua, hay bastante por hacer. Quería pasarles para terminar mi primera parte de lo que es la Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos. Todos sabemos del PMI, un organismo anglosajón presente en 187 países. Publican una guía del PMU cada 4 años y son los que manejan los proyectos a nivel mundial. Sin embargo, esta normativa PMI está muy lejos o muy distante de nuestros países. Entonces, en el año 2011 se decidió hacer una normativa con estudiantes de proyectos en un posgrado que hubo en lo que comentan los fundadores, ¿no? Después de un posgrado creo que en una universidad de España, un grupo de egresados decidieron fundar la red RIPRO para darle el impulso a la ingeniería de proyectos. Está presente en universidades, empresas y estados. Tiene 3 ejes: la formación, investigación y la transferencia de conocimiento. A la fecha están 80 universidades iberoamericanas y del Ecuador tan solo está la Universidad Católica, la UTPL, se ha invitado a la Universidad Técnica de Manabí. Así que bienvenidos todos a la red iberoamericana. Bien, yo quería pedirles, me acepten unos 5 minutos como que para llegar a la parte final, como que luego hacemos alguna pregunta en esta primera parte y Patricio, si me aceptas este pequeño recreo. Claro, no hay ningún problema. Ok, Si es que alguien de ustedes tiene alguna inquietud sobre lo presentado hasta el momento, lo podemos hacer. Creo que no. va. Ok, entonces 5 minutos, por favor. Ok. Gracias. Bueno, hasta mientras, Vladimir, cuéntanos qué sucede con el tema de la problemática energética en el país. Ayer mantuvimos una reunión
en la Escuela Politécnica Nacional con el señor rector. Yo no pude estar porque me tocaba renovar la licencia de manejo. Entonces, tú participaste en esta. Coméntanos algo para interés de los 31 miembros presentes en este momento. Buenas noches, Patricio, y buenas noches con todos. Eh, la reunión con el señor rector y con la señora vicerectora de la Escuela Politécnica Nacional se desarrolló con la participación de los presidentes de 3 colegios profesionales correspondientes al Colegio de Ingenieros Geólogos, de Ingenieros Civiles y también ingenieros eléctricos. En esa reunión se expuso las diferentes gestiones que se han realizado, el grupo de profesionales interesados en revertir la grave situación que se encuentra actualmente en el sector energético nacional, específicamente en la parte eléctrica, con la finalidad de que se tenga el apoyo de una institución de prestigio de la Escuela Politécnica Nacional para desarrollar gestiones inmediatas y a mediano plazo sobre el tema energético que nos tiene en grave situación a todo el país y que puede tener repercusiones no solamente económicas, sino sociales. La reunión se desarrolló en aproximadamente 40 minutos. Hubo una exposición de prácticamente todos los miembros que estuvimos presentes ahí, que fuimos como 10 miembros, me parece. Y se ha pensado en seguir impulsando esta unidad de ingenieros en el mismo propósito de asesoramiento hacia el sector energético del país, ¿no? Y con reuniones posteriores, a su vez, el señor rector de la Politécnica y la señora vicerrectora que le reemplazó porque tuvo que salir el rector un momento, se comprometieron pues a tener unas visitas en la próxima semana. Es lo que podría informarte, Patricio, y a todos. Muchas gracias. Sobre el comité consultivo que se había planteado. Esa es una de las ideas que se desea desarrollar. Eh, es la conformación de un comité. A ver, exactamente el nombre le tengo por aquí. ¿Me das un segundito? Del Comité Consultivo Técnico Multidisciplinario y Multisectorial, porque en el grupo de personas hay profesionales de varias universidades, profesionales que trabajan en instituciones de educación superior y también otros profesionales que tienen libre ejercicio, pero todos están con la misma idea de apoyar, entonces tiene que ser multisectorial, multidisciplinario, porque los problemas que en la generación y en la transmisión, atención, esto es importante, en la transmisión eléctrica em, son de múltiples aspectos técnicos. No solamente intervienen ingenieros eléctricos, sino también civiles, geólogos, economistas inclusive, para definir costos. Entonces, la idea es, sí, conformar un comité consultivo técnico multisectorial y con amplitud en las disciplinas de ingeniería. Gracias, Vladimir. Bueno, Con próximamente gusto. les comentaremos lo que se está trabajando como el grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, con los 3 colegios de profesionales nombrados por Vladimir y con 3 facultades, principalmente de la Escuela Politécnica Nacional, como es la de Civilidad Ambiental, Geología, Minas y Petróleos, y la Facultad de Eléctrica. Posteriormente queremos integrar a toda la Academia Nacional para que pueda integrarse a este trabajo conjunto debido a la gran crisis energética que el Ecuador va a tener en poquísimos días. El día de hoy, Primicias acaba de reportar 10 metros más abajo la cota de la presa Masar.
Y desde luego los pronósticos del INAMI son bastante desalentadores en cuanto a la cantidad de lluvias que las grandes represas hidroeléctricas del Ecuador la tienen, en que en este momento están con una gran carencia justamente de agua para la generación eléctrica. Y no solo es la generación, sino también la transmisión, conforme lo acaba de manifestar Vladimir. Lamentablemente hay problemas de transmisión. Muchas empresas generadoras de energía hidroeléctrica no pueden brindar esa energía a la red por este tipo de problemas, y proyectos nuevos ni siquiera están siendo aprobados por la falta de capacidad de la transmisión eléctrica. Continuaremos en otros momentos. Servio, puedes continuar. Ok, gracias, Patricia. Un detallito aquí, la red iberoamericana cada año tiene un congreso. Este año se va a realizar, en cada país se implementa a esta red. eh, en su momento veremos la forma de invitarles a este nuevo congreso que se va a realizar en el mes de noviembre en Punta Cana. Eh, Cordialmente invitados, alguien que tenga interés. No sé cómo dejaría esta información, pero sus ponencias pueden ser, y conocer este mundo de la red de ingeniería de proyectos, puede ser un punto muy interesante para todos, ¿no? Bien, quizá en mi teléfono, que al final yo les puedo mandar información sobre esto. Bueno, digamos. El grupo este grupo de expertos, volviendo a nuestro ejercicio inicial, les pedimos que nos ayuden a diseñar un modelo sistémico, ¿no? Para entender este entorno, cómo es que el entorno influye en los proyectos, sobre todo el entorno económico, esta variable externa, ¿no? Es la variable económica, puede incidir en un proyecto. Pero esta variable externa tiene una serie de indicadores que tienen que ver justamente con la parte económica del proyecto, la inversión, el estudio de mercado, la rentabilidad, los costos. Y le pedimos que sean analizados cada uno de estas variables y cuánto influyen en un X proyecto. Y es así que la variable económica, analizando puntualmente cada uno de sus indicadores, vemos que el efecto de la variable económica en el proyecto es fuerte. No hace falta muchos detalles aquí, pero todos podemos considerar que la parte económica es fundamental, ¿no? Aquí hay una tablita que se pidió a los expertos que vayan llenándola de acuerdo a este grupo de expertos, ¿no? Cómo ellos consideraran que afectaba la variable económica en sus respectivos indicadores, en la cual todas tienen la calificación de fuerte, medio y débil, pero esta fue fuerte. Los resultados de este análisis de las variables clasificadas por cada una de ellas es la siguiente. La variable económica tiene un efecto muy fuerte de incidencia en los proyectos, el 100%. La variable jurídico-funcional, que tiene que ver con lo que es la forma de acercarse al proyecto, las redes, la tecnología, también le dieron un peso importante. Quizás se la dieron porque llegar a construir una vivienda es necesario, vías de comunicación, accesos. Otra es fundamental para los proyectos específicos, que estamos hablando de los programas de vivienda en Loja, y la variable jurídica por las normativas y todo lo demás. Que saben, el MIDUBI no es algo fácil de lidiar. Y la variable política. Otras variables que les dieron una menor importancia está la variable medioambiental, histórico, cultural, psicoperceptual, que tienen un peso mayor, un peso menor. No significa que no sean importantes, simplemente que en una escala de valores eh, es la variable económica la que tiene mayor rango de afectación o de influencia. Bien, si este entorno, que decíamos que es difícil de manejarlo, o sencillamente existe porque está ahí, lo que sí podemos es modificar nuestras variables internas. Y estas variables internas también se las pudo analizar, siendo una de ellas su sistema de planificación, una de las variables del proyecto.
Y quizá tomando la de planificación, ver sus respectivos indicadores, como son el objetivo, el alcance, el plazo, la calidad. ¿Cuánto afecta al proyecto? El peso que le dieron los especialistas, el grupo de expertos es el mayor peso, que tiene que ver con la programación de las actividades, la definición de los objetivos, la definición del alcance, el costo, un efecto mayor. Por eso está como fuerte. Si analizamos este mismo ejercicio respecto a cada una de las variables internas del sistema proyecto, podemos encontrar que planificación ocupa un 100%, control le dieron un peso igual, alto del 100% y la de información. Siendo de menor importancia para el sistema proyecto el tecnológico, organización y factor humano. Ojo, no significa que no sean tomados en cuenta, sencillamente se está eh, dándole un rango a las influencias que más afectan a un sistema proyecto. Bueno, aquí simplemente muestra que la planificación, la información y el control ocupan un rango mayor. Mostrada como un modelo, una especie de radiografía, el sistema proyecto en el centro interactúa por todo lo que son las variables internas, planificación, información, control, tecnologías, factor humano, como influyen en el sistema proyecto, en el cual el director de proyecto sí puede modificarse, pero en un entorno también que puede incidir fuertemente. Solo por citar el ejemplo del colega. El tema medioambiental influye, por ejemplo, en un proyecto. Claro, en este proyecto no le dieron un peso mayor. Quizá en un proyecto hidroeléctrico le hubieran dado mayor peso a la variable ambiental, pero sí le dieron peso a la variable económica como muy fuerte, la incidencia técnico-funcional como muy fuerte, y le dieron como menos fuerte a la ambiental, a la histórico-cultural, y a la política un fuerte a media, ¿no? Bien, esto más o menos describe cómo los expertos de este determinado proyecto fueron analizados por este grupo de expertos. Quizá este mismo proyecto en otro entorno, en otro tiempo, en otro momento amerita el mismo análisis. Y necesariamente es lo que se debe trabajar, ¿no? Para evitar justamente situaciones como las que los proyectos pueden ser sometidos. Bueno, todo esto nos ayudó, este modelo nos ayudó a construir un manual de procedimientos. Alguien dirá, sí, el PMI tiene todos estos procedimientos. Sí, tenemos esos procedimientos de carácter general, pero requerimos procedimientos ajustados a nuestra realidad. Es más, específicas, en nuestro caso, para la provincia de Loja. ¿A qué nos va a ayudar este manual? Este manual nos va a ayudar a conducir la ejecución de un proyecto, enfocarse en los objetivos globales, en dar capacitación y entrenamiento, en facilitar la comunicación, en retroalimentación. Y, y empezamos de la siguiente manera, ¿no? Primero es implantar un sistema de dirección de proyectos. Y esto este procedimiento lo he querido sacar aparte. El rango que tiene la dirección de proyectos tiene que tener la misma, por lo menos la misma, si no es más, a la dirección técnica, a la dirección de finanzas. Todo organismo debería tener un esquema, algo similar, ¿no? La dirección de proyectos tiene varios proyectos que de forma transversal, porque es un sistema matricial, atraviesan todas las direcciones de finanzas, de recursos humanos, de compras, porque esta es la forma de darle la importancia al proyecto, ¿no? Claro, hay otras organizaciones que están dedicadas al 100% por proyecto, pero este es un esquema en el cual estamos hablando de una empresa pública, posiblemente, ¿no? Dándole la importancia a la dirección de proyectos, quizá como que ni siquiera existe, en muchas oficinas ni siquiera existe la dirección de proyectos. Bien, con esta, con este manual nos permitirá aplicar a todos los proyectos que ejecuta Rusticasa. Rusticasa es una empresa que acogió a este grupo de constructores y bueno, se hizo el manual para esta empresa.
Todo el personal sigue la misma metodología, lo cual mejora el trabajo, incluso la imagen de la empresa. Fortalece el trabajo en equipo. Y otra cosa adicional que da uniformidad y permite la transmisión de experiencias positivas. Este manual que se realizó en base a procesos y procedimientos del PMI, sí, es cierto, el PMI, pero un poco locales a nuestra realidad, comprende dos tomos. El uno dirigido a la empresa. Y en la empresa está una introducción, un glosario de términos para lograr la uniformidad, un vocabulario común. Se introdujo un código de ética. Es muy importante a veces entender la manera de hacer las cosas y una estructura organizacional. Entonces, el tomo 1 está orientado a la empresa, pero también se hizo un tomo 2 de procedimientos específicos que van orientados a cada proyecto, que tiene que ver con la planificación de determinado proyecto, el arranque del proyecto, la programación de determinado proyecto. Bien, esa es la intención, digamos, de esta guía, al llegar a un manual de proyectos. Y finalmente se lo valoró. Se le pidió a este mismo grupo de expertos, invitados al inicio para dar un diagnóstico, luego para un análisis sesudo de las variables externas e internas, y se les pidió que cómo ellos consideran a este manual, porque estos se volvieron agentes de sus propias empresas, ¿no? De transmitir eh, el aprendizaje, lo que este proyecto les estaba dando como beneficio. Entonces, algunos ya fueron a implementar estos manuales en sus respectivas empresas. Se invitó a los expertos internacionales también para que su experiencia valore más. Y se les pidió que con una frase evalúen la propuesta del manual. Que den un orden de preferencia y este es el resultado. El manual la valoración del manual de la consulta de expertos daba dos criterios principales. Facilita mucho el trabajo de dirección y es una herramienta útil para controlar el proyecto. Bien, también habían otros criterios que es muy necesario para la empresa. A veces tiene muchos detalles, es un libro más, faltan aspectos legales, etcétera. Pero los que se tomaron en cuenta son el número 1 y 2. Lo que se les pidió si estarían de acuerdo que se implementen sus empresas. Y el 60% está de acuerdo y el 40% muy de acuerdo. También se les pidió sugerencias y pidieron, como observación, se requiere más capacitación para facilitar el manejo común de este manual, y también se les pidió que este ejercicio que estamos haciendo, que estas informaciones, este trabajo sea propuesto, ¿no? A universidades, a gremios, se vea el valor de... Bueno, en fin, lo que se lleva a la conclusión del proyecto de que este manual también ayudaba a capacitar. Y no solamente a capacitar, sino que buscaban ya la certificación, buscan la certificación PMP. Y como ven, también llevarlo a los gremios para compartir las experiencias. Como conclusiones tenemos que, sin recurrir a diseños tradicionales costosos, con la ayuda de la metodología cualitativa, un grupo de expertos y el apoyo de empresas de vivienda, se logró diseñar un modelo de sistema y un manual de procedimientos. El modelo permitió determinar la variable del entorno y con sus indicadores claves de eficiencia que afectan positiva y negativamente a los programas de vivienda. El manual de procedimientos facilita la formación de líderes que asuman la dirección de proyectos en sus respectivas empresas. Bien, como recomendaciones de este trabajo, este manual no es estandarizado, no puede ser estandarizado. Para generalizarse a otros entornos requiere el mismo análisis. La metodología podría ser común, pero no es el mismo manual para otros proyectos, ¿no? Mantener capacitaciones permanentes con trabajos en equipo, mejora el desempeño de los proyectos e incentiva a los profesionales a buscar la certificación. Y a medida que de los logros, de los programas de vivienda aquí en la provincia, podría llevarse a otros entornos y con el mismo criterio a otros proyectos.
profundizando así la ciencia de los proyectos. De esa forma llegábamos a nuestro cometido inicial, que era no solamente la descripción de lo que es un programa de proyectos de vivienda, sino llegar más allá, que era capacitar a un grupo de profesionales, e incluso formarlos como líderes. Bien, todos nos enfrentamos continuamente a una serie de grandes oportunidades brillantemente disfrazadas en forma de problemas insolubles. A veces las crisis, las épocas de oscurantismo reflejan un mejor día. Pero no se olvide, los sistemas directivos no son para dirigir, son para dirigir, pero no para producir milagros. Bien, hasta aquí, mi querido Patricio. Estoy muy agradecido por su atención y cualquier comentario, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Servio, por tu presentación didáctica sobre el tema de esta noche. Estimados colegas y amigos, podemos realizar las preguntas correspondientes tal como lo habíamos indicado, alzando la mano directamente en pantalla o a su vez utilizando las aplicaciones o los emoticones que existen en el Zoom, o a su vez también preguntando a través del chat. Podemos cerrarle la presentación, Servio, por favor. Hay un comentario de Diego Cuenca, o una pregunta. Buenas noches. ¿Ejemplos de entidades públicas que cuenten con departamentos de proyectos? Bueno, este trabajo nació de una iniciativa que fue acogida por un grupo de empresas constructoras locales, y en la cual hemos ido reforzándolas. Sin embargo, siendo honesto con Diego Cuenca, que es quien preguntó, no hemos encontrado organismos ni empresas dedicadas o con un departamento o un PMO, que es la Oficina de Dirección de Proyectos. Cierto que tienen la importancia, pero por lo menos en el medio local de la provincia no hemos encontrado instituciones específicas volcadas a la ejecución de proyectos. No sé si en instituciones a nivel nacional, pero aquí no. Aquí, por ejemplo, el municipio, sus departamentos, eh, cierto que los municipios tienen objetivos, pero decir que tienen un esquema para ejecutar proyectos, pues no, los esquemas son diferentes, ¿no? Los dividen por ramas culturales, por actividades de mercadeo, de finanzas, pero ni siquiera tenemos una oficina al menos el municipio no tiene una entidad dedicada a los proyectos. Gracias, Servio. Preguntas, por favor, estimados colegas y amigos. Están un poco tímidos, según les noto. Bueno, tú hacías un comentario sobre la formación. Ah, no. Vladimir, por favor. Gracias y magnífica la disertación. ¿Por qué el manual este de procedimientos para viviendas en Loja no puede ser tan aplicable para otras regiones cuya sociología sea más o menos parecida? Hablo de la región Sierra, por ejemplo. No es mi área la construcción, sin embargo, he podido observar que en provincias como Manabí, programas de vivienda que han sido llevados a cabo por universidades como la San Francisco, existe una amplísima colaboración de parte de los beneficiarios, se podría decir. Pero también en otras regiones de otras provincias serranas ha habido oposición, tal vez por concepciones filosóficas que desembocan en procedimientos políticos de oposición. Esa es la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué se presentan esos problemas? Y una segunda es que
con ciertas reformas, este manual de procedimientos creo que podría ser aplicado para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, proyectos de generación eléctrica, tanto hidráulica como eólica, por ejemplo. Gracias. Bueno, esta era justamente las sugerencias que hacía el grupo de expertos, ¿no? ¿Por qué este manual no puede ser llevado ni siquiera a otra empresa local? Eh, y es justamente por las características del entorno, ¿no? No es que no el mismo manual va a servir. Lo que pasa es que cada manual necesita una adaptación, así como este manual fue derivado del PMI inicialmente. Eh, es importante considerar las características específicas. Yo pensaría que efectivamente Manaví sería un buen lugar para implementar manuales de vivienda, pero no el mismo manual, lógicamente, ¿no? Pero sí hacer un análisis del entorno con las peculiaridades locales. Y si este mismo manual también podría ser llevado a otros sectores, como el sector eléctrico, el hidroeléctrico, o riegos, o otras áreas, incluso en otras ingenierías, eh, pues la respuesta es la misma, ¿no? Necesitamos un análisis del sector, solamente que los expertos tendrán que entender, estos expertos nacieron del sector de la construcción de la vivienda, pues los expertos de hidroeléctricos tendrán otro equipo y con otras connotaciones, pero ojo, no es el mismo manual, ¿no? Es la metodología la que nos sirve para implementar un manual en otro sector. Lo digo porque yo- yo- este manual podría ser incluso llevado, pero no es el mismo manual, que necesita un ajuste. Eso pensaría, ¿no? Porque eso va a reflejar otras realidades. Y como decíamos, incluso el tiempo, el momento en un año va a variar, porque las prioridades podrían modificarse. Podrá alguien decir que el esquema actual de la generación eléctrica no debería ser de tal forma y eso amerita otro análisis. Pero lo importante es la metodología. Eso, colega. Vladimir, gracias por su pregunta. Gracias, Sergio. Sí, es la metodología la que tendría que modificarse para cada uno de los proyectos. Claro, porque tiene sus características propias cada uno. Gracias. Gracias, Vladimir. César Isurieta, por favor. César, está sin audio por si acaso. Algo le pasó. Mientras tanto, podemos preguntar otro colega o amigo. Yo tenía una inquietud, estimado Servio, sobre el tema que tú planteabas al último de la charla, de la exposición, sobre el tema de la formación o creación de líderes en las empresas. Me preocupa enormemente este liderazgo en las empresas públicas. ¿El por qué? Porque lamentablemente no tienen el poder de decisión. Y el liderazgo se maneja bajo tres aspectos desde mi punto de vista. La capacidad profesional, que sería la una, obviamente. La segunda, la toma de decisiones, que es fundamental. Y la tercera, la ética en esta toma de decisiones. Lamentablemente, en el problema que hace un momento Vladimir planteaba sobre la crisis energética del Ecuador, absolutamente nadie toma decisiones. Y ese es un grave problema. El problema de la Coca-Cola Sinclair viene desde hace 4 años. Y recién a los 4 años tenemos un contrato en el cual se quiere construir una presa permeable, sin que la ciudadanía ni siquiera conozca y sin que los directivos de la CELEG y del ministerio
tengan la suficiente capacidad dentro de estos tres parámetros de tomar una decisión y de exponer al público. Entonces, realmente sí es complicado esto de los liderazgos en el sector público. Y hay una contraposición con el liderazgo en el sector privado, en donde muchas empresas de muchísimo prestigio a nivel nacional por poco han quebrado debido a que ese liderazgo del dueño de la empresa no ha sido cedido a los nuevos profesionales. Han habido empresas privadas en donde se han quedado los dueños o los máximos dirigentes por poco hasta cumplir 100 años. Entonces, yo creo que esta formación de liderazgo se debe enmarcar en los tres aspectos que había nombrado. No sé cuál sería tu opinión, mi estimado Sergio. Bien, yo ahí quería un poco diferenciarlo, porque este liderazgo que nace del management, ¿no? Que es el acompañamiento al proyecto, eh, el ser un director de proyecto, no por autoridad, no por designación, sino porque realmente lo amerita. El director de proyectos siempre han existido, de alguna forma han existido, ¿ya? Y ahí es cuando se valora la experiencia, efectivamente. Ejemplos tenemos muchos. Eh, Sobre todo, cómo las obras se hacían antes, ¿no? Cómo habían personas decididas y se las jugaban todas y tomaban decisiones. Ser director de proyecto, si queremos darle la oportunidad a un nuevo director, pues tendremos que darle una oportunidad a un proyecto relativamente, digamos, para alguien que está arrancando. Pero a medida que los proyectos crecen, las decisiones van creciendo. Entonces, hay directores peso liviano, habrán peso medio, habrán peso pesado, ¿no? Pero estos directores de proyectos que se la van ganando a pulso, no actúan solos, tienen un equipo. Y lo que consideramos es de que efectivamente en el país nadie quiere asumir la responsabilidad. Serán las normativas, porque tiene que atravesar esas estructuras y además tiene que contar con el respaldo, ¿no? La anuencia. A veces penoso, pero muchas autoridades ni siquiera llegan a ser ingenieros civiles o están en otras líneas, en otras ramas. Y los llamados a dirigir el proyecto no están en nuestra línea, lo cual complica aún más. Yo he querido mostrar la importancia del director de proyecto, pero esa es una tarea que aún está por hacerse, ¿no? Ser PMP, ser director de proyecto, ni siquiera me garantiza trabajo. Puedo traer la certificación y sin embargo sigo siendo uno más. Es más, este engranaje tan importante, ni siquiera me lo van a dar, porque ni siquiera los proyectos, el esquema de la forma de cómo los organismos, el Estado está asignando los proyectos, ni siquiera considera esta experticia, ¿no? Entonces es la tarea, formar líderes en todos los niveles y en todos los sectores y crecer y multiplicarnos, porque es la forma de llegar a penetrar estas estructuras que son a veces tan complejas y que se nos valore. No puedo comentar mucho al respecto. Ujú, Patricia. Perfecto, gracias, Sergio. César, por favor. Hola, ahora sí me escuchas, Patricio. Sí, te escuchamos todos. Ya, ahora sí, primero les felicito por la iniciativa del día de hoy. Eh, yo quería contar algunas cosas, ¿no? La primera es que, claro, evidentemente la orientación de lo que ahora hemos visto está más hacia la ejecución de un proyecto público con una verificación pública, hablemos así. Es diferente cuando la inversionista es privado y está corriendo el riesgo. Su objetivo principal es obtener un rédito económico. La forma como lo haga, como lo logre, va a depender de cómo trabaje. Yo pude ver de cerca la forma de trabajar de empresas grandes, extranjeras, en donde
en su globalización, ellos hacen un trabajo en Uganda como lo pueden hacer en Costa Rica, en Ecuador, en cualquier parte, porque ellos manejan una organización que evidentemente tiene, como decía hace un rato Sergio, un líder, pero este líder está un poco etéreo, un poco arriba, porque no puede tener control sobre todo y tiene que apalancarse en otras personas que manejen. Hoy en día, muchas de las actividades que se ejecutan en las grandes empresas están controladas ya por ordenadores, ya no por personas. Ya miden parámetros rápidos y saben dónde tienen que actuar y dónde tienen que meterse. Tenemos ejemplos de Andrade Gutiérrez, de nacionales mismo, Erdoíza Crespo o Hidalgo Hidalgo, que se meten en un proyecto de hacer una carretera, como el de hacer un plan de vivienda o hacer una hidroeléctrica o cualquier cosa. Pero claro, el éxito o el fracaso va a depender en muchos de los casos el nivel burocrático que se tenga para ejecutar el proyecto. Lamentablemente nuestro país está perdido en una espiral burocrática y en una inseguridad jurídica que no permite que se hagan las cosas. Es probable que haya mucha gente que quiere invertir en el sector eléctrico para salvar el país, pero tal y como están las leyes de este rato es imposible. ¿Por qué no permitir que el inversionista corra con todo el riesgo y se le fije un valor justo del kilovatio hora vendido? Y que vea si eso le es interesante, saber si tiene que hacer una nueva línea de interconexión o una nueva línea total. Todo eso va solamente a generar un diferencial en el costo del kilovatio hora, pero no está claro eso. Le dicen sí, no, quién sabe, le dan largas y no va a llegar nunca. Otro ejemplo enorme es el de que conocí el caso de una empresa alemana que quería hacer un sistema de ferroviario en el país. Es sui generis ver el nivel de ferroviario que tenemos nosotros con una sola línea, ¿no? Estaba mirando el día de ayer cómo tiene Argentina, cómo tiene Brasil. O sea, es totalmente diferente. Tienen otra mentalidad. Dejen hacer las cosas a los privados que corran el riesgo. Por último, si les va mal, quiebre el privado. No tiene problema en el Estado corra un riesgo. La aplicación de los métodos, yo me he fijado que muchas de las empresas grandes trabajan con manuales de procesos, porque ya van a la parte micro, no la parte macro, porque ahorita hemos visto la parte macro, la organización de la empresa o de la entidad que va a ejecutar el proyecto. Pero en lo micro hay que saber qué se va a hacer y cómo se va a hacer. La automatización y la necesaria supervisión de los procesos automáticos, eso es lo que va a llevar al éxito o al fracaso. Estamos en una era en que ya prácticamente el error humano debería desaparecer porque ya se tiene mucha ayuda tecnológica. Ojalá podamos ver mejores días para el país, porque como está ahorita y lo que oía, sobre todo en el receso de el problema energético, si falla la energía en el país, ya mejor dicho, estamos muy complicados. Y toda la vida hemos dependido solamente del clima y hemos dependido solamente de proyectos hidroeléctricos hacia el lado oriental, descuidando los proyectos hacia el lado occidental, grandes me refiero, ¿no? Veamos, ojalá, yo auguro que tengamos mejores días, que se deje trabajar, que se logren mejores leyes, que nos permitan movernos en un ámbito mucho más simple. No me gusta mucho a mí la empresa pública, no trabajo con empresa pública por todos los bemoles que tiene. Pero ve, Sergio, yo creo que la introducción que has dado hoy día va a servir para muchas personas poder entender por qué están haciendo bien o mal las cosas. Que a la final es de eso. O sea, y todo se va a reducir a que
puedan evaluar el nivel de éxito y fracaso, que es las primeras palabras que pusiste en la presentación, éxito o fracaso. Saber qué es éxito y saber qué es fracaso y cuáles son los niveles de éxito y fracaso. Te agradezco mucho la presentación y creo que vamos a seguir adelante. Gracias, gracias. Solo un detallito ahí. Si el management es más o menos esta la pregunta, tiende a desaparecer porque todos tenemos un equilibrio y todo se hace pues estamos muy lejos, ¿no? Y más que nunca es preciso la formación de líderes en todas las áreas y en todos los campos, porque el sector público también se toman decisiones, ¿no? Y si nosotros logramos una competencia de líderes que se hablen abiertamente de estos temas, eh, podríamos garantizar de que por lo menos tenemos gente formada para opinar o calificada para hablar este mismo grupo podría ser un grupo de expertos, ¿no? Entonces, es un ejercicio de experticia. Y si vamos a las otras condiciones de ser un director, se agrega de que también sabe balancear entre lo técnico y lo administrativo. Y también llega a ser una especie de mediador, ¿no? Es a su vez el representante de la entidad. Pero aquí lo que prevalece es que no existe, no está presente, no está considerado, no está tomado en cuenta. Es el engranaje principal del proyecto y no está. Eso es, César, un poco es que, digamos, respondo a tu pregunta. Gracias, Servio y César. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Bueno, Alfredo Cueva te felicita por tu trabajo y por la presentación, al igual que Eduardo Carrión y Diego Cuenca. ¿Preguntas? No. Ujú. Bueno, Bueno, a ver, Félix un- Vaca, por favor, ya. Félix. Bueno, este no es mi tema específico, pero yo más bien quisiera compartir un poco unas experiencias que han dejado precisamente, bueno, y felicitaciones, Sergio, realmente, qué buena presentación. Estas son cosas que necesitamos en nuestro país realmente para que ya se cambie, se vaya hacia el futuro y no sigan habiendo cosas increíbles, ¿no? Como nos está pasando y nos puede pasar en el país. En lo que a mí respecta, como no tengo preguntas, sino más bien como entrando yo un poco en las conversaciones del diálogo que suele haber en estas reuniones que son muy importantes. Ese tema, yo tengo algunos testimonios, ¿no? De proyectos fracasados. Por ejemplo, hace tiempos hubo un sismo de 1987 en una población por ahí, se quedaron sin casas porque se cayeron las casas de adobe y vino unos fondos de la Comunidad Europea y con esos fondos pues hicieron unas casitas como siempre, de columnas de hormigón, mampostería, un techo de ternit. Y entregaron a la población las casas y todos quedaron muy contentos. Pero luego, cuando el que había tramitado los fondos en Europa volvió acá al Ecuador y se fue a ver cómo estaba esa gente y resulta ser que toda la gente había abandonado esas casas y las hicieron chancheras. Y volvieron a hacer sus casas de adobe. Entonces lo que decía Sergio, el tema cultural, social, político, religioso, supersticioso y todo lo demás que a veces no se cumple.
Entonces, ¿qué les preguntaron? ¿Por qué abandonaron ustedes esas casas? Decían primero porque no estaban bien orientadas. Por ejemplo, la puerta estaba en el sentido del viento y la casa era fría. Ellos, por ejemplo, no tenían la costumbre de tener el baño dentro de la casa. Y sobre todo les decían unas casas tremendamente frías, porque en la casa, desde la casa de adobe, pues tienen el fogón y tienen todo su aspecto ahí cultural y todo eso, ¿no? Entonces fue un fracaso. Tengo también otro caso de un proyecto que era bastante grande y estaba bastante avanzado y se había ya incluso negociado, se había hecho un préstamo y se había negociado incluso con muchos de los participantes hacer trueques y todo. El proyecto estaba avanzando bastante bien, solo que les faltó un puntito. Pensaron que la aprobación del proyecto en un municipio no sería un problema. Pero cuando fueron a aprobar el proyecto del municipio, el municipio se inventó un filo de quebrada que no había. Y entonces el proyecto colapsó y fracasó y ha tenido consecuencias. Yo también, como participé en esto, tuve consecuencias también sobre esta falta de previsión. Otra cosa que aquí veo yo, por ejemplo, que en las empresas es el tema del tradicionalismo. Un montón de empresas con ideas muy buenas que han tenido en varios otros países aquí han fracasado. Por ejemplo, por mencionar algo, el sistema steel framing para construcción, el sistema Panecons y así algunos otros, no han tenido éxito en nuestro país. ¿Por qué? Porque primero la tradicionalidad de aquí de nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice que una casa segura debería tener columnas, lo cual no es, eso no es cierto. Entonces, por sistema porticado. Entonces, otra cosa que por la que nosotros no hemos podido implementar también es por la falta de coordinación técnica. Por ejemplo, han venido a mí en la entidad donde yo estoy trabajando proyectos, por ejemplo, como steel framing, pero el problema es que la configuración estructural no permite, porque el sistema steel framing se supone que es un sistema de muros portantes, y por la arquitectura, pues como en planta baja todo es libre, entonces no podía aprobarse, entonces no existe integración con la arquitectura. Entonces, todos estos problemas que ha habido, recuerdo una empresa que vino a ver, implementar aquí un sistema que era un sistema de PVC, de una suerte de como de Legos, que se ponía el PVC y se insertaban las varillas de hormigón, digamos, las varillas de acero y se insertaba el hormigón. Y entonces este sistema ya quedaba un acabado, además quedaban unos colores pasteles lindísimos. Y ese sistema no se pudo implementar aquí, primero porque a la gente no le interesaba y los proyectos arquitectónicos no comprendían el problema. Cuando alguna vez el grupo de Steve Fleming vino a la entidad a conversar, decir, miren, nosotros vamos a hacer unos proyectos, digamos, unos proyectos para tratar de un posgrado, hacer un curso de posgrado a las facultades de ingeniería para implementar estos sistemas. Yo les dije, verán, con los ingenieros no hay problema, a los ingenieros facilito convencerles. Nuestra juventud es muy rápida en el uso de software y todo lo demás. Pero les decía, pero ustedes están perdiendo el tiempo, porque si ustedes quieren hacer un diplomado para ingenieros civiles, eso lo van a lograr, pero eso no va a servir de nada si los arquitectos no entienden cómo tiene que ser el proceso para la implementación de nuevos sistemas constructivos. Me acuerdo de esta empresa que trajo este sistema, digamos, de Lego con PVC, que decía que tenía una cobertura de titanio, no sé qué nomás. Se fueron maldiciendo, dijeron, este país es del colmo, dijeron, es un desastre y un fracaso. Entonces, esto es una de las cosas que ocurren aquí. Otro tema que muchos proyectos aparentemente están bien,
pero ante un efecto sísmico va a haber colapso. Yo mismo, por ejemplo, presencié personalmente en 1984, cuando yo me fui de gira con mis estudiantes a la ciudad de Popayán. Ahí se vio un conjunto residencial de 700 casas que la gente estaba ya, y estaban ya por entregar estas casas. Y la gente ya había hecho su préstamo, ya había pagado y estaba empezando a pagar sus cuotas. En eso sobrevino un sismo y todo el conjunto colapsó, generando un problema de desilusión terrible porque la gente tenía que pagar un conjunto que ya no servía para nada, en el cual obviamente no se tomó en cuenta la vulnerabilidad de las edificaciones, cosa que aquí va a pasar por, les digo, por cientos, sino por miles, los casos en los cuales ante un evento sísmico va a haber colapso. Yo hace poco nomás me pidieron que haga yo una auditoría sobre una construcción de casa para todos, donde yo fui a verificar y vi que el conjunto primero tenía unos estudios que no se podía hacer, tenía unos planos donde se entrelazaban las mallas y no podían hacer. Y luego cuando fui a la obra había unos errores garrafales, unos errores increíbles, en los cuales este conjunto residencial todo se va a colapsar. Y yo puedo asegurarles que este conjunto va a colapsar ante un evento sísmico. Me acuerdo entonces que en este caso la oficina de Casa para Todos me pidió que yo conforme un equipo para evaluar el resto de proyectos. Entonces también en otro proceso de Santo Domingo también se vio que tenía graves errores. Vamos Pero concluyendo, mientras Félix, por estábamos favor. conformando el equipo para hacer una evaluación nacional, hubo un cambio de la administración y vino un economista y cerró todo y pagó todo y archivó todos los problemas. Y entonces siguen haciendo cosas barbares. Ustedes ya ven lo que pasó en 2016 en la costa, como hubo grandes pérdidas, siendo que además la intensidad de ese sismo no llegó a zonas de desarrollo urbano importantes, ¿no? Entonces, estos son problemas que precisamente son ejemplos de esta falta de dirección. Yo mismo trabajo en una entidad colaboradora en del municipio de Quito, donde nosotros hacemos certificación de los estudios, y Patricio lo sabe. Ujú. Yo sé muy bien, yo sé muy claro, que a veces vienen proyectos a aprobar porque ya están construidos. Entonces nos vienen con los planos con los que fueron construidos y obviamente nosotros no les damos conformidad porque el sistema no es seguro. ¿Qué es lo que hacen? Pues entonces se supone que ellos no han hecho y sencillamente presentan unos planos que cumpla con todos los requisitos de, digamos, de seguridad. Ya sí se aprueban, ¿no? Pero de hecho, yo sé perfectamente que eso no se va a ejecutar. Yo sé muchos casos en los cuales yo he visto con mis propios ojos que viene el proyecto X a aprobar y yo sé que la obra ya está hecha. Entonces, estos son los casos, por ejemplo, en los que yo he visto en que los proyectos no están adecuadamente preparados para eso. Y entonces lo que va a pasar son cosas terribles realmente en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces, Perfecto, Félix. esta es más o menos, yo quería ya entrando un poco en la conversación, comentarles todas estas cosas, ¿no? Que yo veo el día a día. Me acuerdo que también alguna vez yo estaba en la Politécnica y vino Félix, una vamos chica concluyendo, por francesa y me favor, dice, Félix. Félix, yo vamos quiero que concluyendo. usted vaya usted digamos, al páramo porque quiero ver que nos ayude a evaluar unas casas que nosotros hicimos. Y cuando yo llegué al sitio, pues por poco me voy para atrás, como sea Condorito, exijo una explicación, porque hicieron unas construcciones exactamente como no debían ser. Entonces, imagínense que había unas columnas metálicas en el páramo
con unas paredes de terrocemento que además, para mala suerte, estos bloques de terrocemento se habían hecho con arcillas expansivas y entonces cuando se secaban, se achicaban. Entonces fue un colapso, una vergüenza realmente cómo se quedó con la unidad, con la comunidad europea aquí. Son así algunos ejemplos y algunos otros que yo podría conversarles. No, si es que yo aquí se quiere implementar un sistema prefabricado, la gente toca, no, dice esto es de cartón, esto no quiero, y no se implementa. Y seguimos todavía con la tradición de la construcción lenta, la construcción insegura, la construcción cara, la construcción individual, todo eso precisamente porque no se consideran estos factores, ¿no? Y no sé si deba cambiar la cultura o lo que yo digo, los profesionales debemos adaptarnos al tema cultural religioso. Alguna vez a alguna casa también yo le pregunté a un muy notable persona, donde vino una casa con una forma, ya, ok, con una forma, bueno. Entonces decía este tema de los solsticios, por eso era, ya, perdón, gracias. Gracias, Félix. Muy gentil. Eh, no sé si quieres hacer algún comentario, Servio. Estás sin micrófono. Bueno, a veces toca hacer de llanero solitario, ¿no? Aunque una golondrina no hace verano. Hay directores y directores, ¿no? Hay quien posiblemente solamente busca el beneficio económico y será bien visto por ciertas empresas, como un director que multiplica. Pero la intención es formar directores con responsabilidad social humanos. El CERCOP desapareció las 2/3 partes, los jubiló o nos jubiló, despreciando la experticia y despreciando una serie eh, de cosas positivas que se podían ofrecer. A quien no estaba en ese momento en correspondencia con la tecnología. Bueno, lo que quería sencillamente es mostrar de que formar directores con responsabilidad social, que no privilegien lo económico, que no busquen solamente los multiplicar el dinero para ciertas empresas. Eso es buscar directores de proyectos. Y luchen contra este sistema perverso, que digámoslo así, por, por no decirlo de otra forma, porque el CERCOP en ningún momento mejoró la forma de la forma de elaborar los proyectos en el país. Más bien la redujo, ¿no? Y entonces la lucha es inmensa. Formar directores es formar cabezas de equipos. Puede que yo no tenga la habilidad de ser un director, pero podría ser parte de ese equipo y podría ser un buen diseñador y podría apoyar a mi director, podría apoyar el equipo. Entonces el trabajo es mucho y si el Ecuador volviera, digamos, a tener proyectos, estar preparados y formados para que los proyectos sean manejados de otra manera. Y valga la redundancia con responsabilidad social. Eso, Patricio, yo estoy muy agradecido con todos tus comentarios. Esto solamente es un inicio. Yo pienso que todos podríamos hacer este trabajo de formar directores, dado que las escuelas no nos han formado como tal. Y bueno, y ir avanzando, ¿no? Les invito a esta Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos, que esta misma lucha se está efectuando en todos los países iberoamericanos, eh, mostrando y desarrollando proyectos con más criterio. Es una ciencia que recién aparece, recién en el 2010, 2011 se funda la red, y, y no es que, digamos, si hace 4.500 años ya habían directores de proyectos, a la fecha no se muestran, ¿no? No se reflejan. Entonces hay que desempolvar mucho, aprender las lecciones, buscar las lecciones aprendidas, que sí las tenemos, buscar lo positivo, saber diferenciar en lo que es un administrador de lo que es un verdadero líder. El líder lo siguen, no se le obedece, se lo siguen. Eso, líder, y en cada campo, los líderes son importantes. Alguien diría que no, no sé si por temor, pero los líderes es lo que más necesitamos. Eso, Patricio, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, apreciado Servio.
agradecerles a los 40 colegas y amigos que en esta noche se juntaron a esta presentación de Servio. Al mismo tiempo, invitarles de aquí a 15 días a una nueva charla sobre los diferentes tópicos que la ingeniería en general nos demanda y que nos enseñe. Servio, muy gentil por tu aporte. Te deseamos éxitos en esa defensa del doctorado y esperamos verte prontamente ya con tu nuevo título académico para beneficio de tu persona, de tu familia y por supuesto del país y de la ingeniería en general. Un feliz fin de semana a todos. Disfruten los pocos días que ya quedan de vacaciones. Irán a dejar a los guaguas, perdón, a los nietos. Ya creo que estamos algunos queriendo ser abuelos, entonces aquí les ya llevando a las escuelas y a los jardines. Y obviamente disfruten estos últimos días también que el verano lo tenemos todavía en buena cantidad. Así que felicitaciones, Servio, nuevamente. Desearte todos los éxitos y a todos ustedes, colegas y amigos, muchísimas gracias. Felicidades y un buen fin de semana. Saludos, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias, un todos. fuerte abrazo Muchas a todos. gracias también a todos, gracias.